Quiero darle la bienvenida a esta hora en el estudio de los desayunos de 24 horas aquí en Guayaquil a Rafael Pandam, presidente del Parlamento de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, PARNIAE. Bienvenido, gracias por estar acá, señor Pandam. Muchas gracias, buenos días a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Así, ecuatoriano y entri tarima del Mansat Canona Mick Barume. Bueno, el día de ayer circuló un comunicado de prensa por parte de la CONAIE donde establecían algunos puntos que ya han venido pidiendo por parte del gobierno nacional, pero también incluían nuevas resoluciones. Esto en medio del diálogo que se ha establecido para llegar a este decreto que reemplace al 883 y que va dirigido pues al tema de resolver qué se hará con los subsidios en cuanto a los combustibles. Lo cierto es que por un lado, en ese comunicado, dejan ver su postura de continuar con un diálogo a través de la ONU, pero por otro lado parecería que más bien cierran las puertas a ese diálogo con ciertas peticiones, repito, que comienzan a incluirse dentro de estos comunicados. Usted estuvo presente en esa reunión. Quiero preguntarle por qué se ponen tantos condicionamientos cuando quizás sí hay una coincidencia de sentarse a conversar para llegar a acuerdos. Yo quiero decir al Ecuador, y gracias a que el Ecuador tiene interés en saber el verdadero camino que debemos optar los ecuatorianos. Esta decisión del movimiento indígena de Ecuador, liderado por la CONAIE, tiene sus razones. El Estado, el gobierno tiene que garantizar y dar condiciones necesarias, porque esta movilización nacional ha dejado muchos heridos, no solamente heridas físicas, sino odios en términos de pronunciamientos de algunos intereses que creen que son exclusivos dueños del país. Pero la resolución de la CONAIE ayer ratifica la importancia de reconocer o dar validez o mantener la mediación de Naciones Unidas, las partes que actúan como mediadores, como observadores. Lo único que está diciendo es que el gobierno tiene que dar condiciones. ¿Qué es esa condición? Hay heridos, ahí están detenidos, ahí están asesinados, ahí están encarcelados, ahí están desaparecidos. No podemos en esa condición poder dialogar y avanzar mientras hay persecución política a los dirigentes, a los líderes. Cuando nosotros establecimos ese diálogo de paz, paz tiene que ser integral, paz tiene que ser como amigos, como hermanos. No pueden criminalizar, no pueden enjuiciar, no puede haber órdenes de detención, capturas y decir que queremos conversar. La paz tiene que ser integral absolutamente conforme lo que hemos establecido. Ahora, pero ¿cómo encontrar ahí un punto de concordancia cuando desde el punto de vista de ustedes se mantienen en lo que me acaba de decir, ¿no? Que hay personas que están procesadas, que pertenecen a los movimientos indígenas, usted habla de desaparecidos y usted habla de heridos. Desde el gobierno es otro el discurso que se mantiene y ellos a su vez se preguntan si ustedes van a asumir la responsabilidad también por el secuestro que se hizo a uniformados, a policías, a miembros de la policía. Hay 433 uniformados con heridas también. Hablan de bienes de las instituciones destruidos, vehículos, entidades, instituciones públicas, privadas que se vieron también perjudicadas durante estos 11 días de protestas. Entonces, ahí la pregunta es también, ¿qué responsabilidad van a asumir ustedes ante eso? Eso se puede establecer cuando hay confianza, cuando hay condiciones dispuestas, podemos dar salida al país. Pero estas responsabilidades que quieren, ¿qué van a asumir? Esta lucha no es movimiento indígena exclusivo, porque el país, la medida económica, decreto 883, no estaba dirigido a los pueblos indígenas, sino a los ciudadanos, a los ecuatorianos, la sociedad civil, a los más pobres, quienes solamente en la campaña política recuerdan y hablan mejores discursos, decir, vamos a ayudar a quienes más necesitan este país. En ese sentido, este decreto ejecutivo no estaba dirigido al movimiento indígena, levantó prácticamente el Ecuador. Si queremos evaluar cada una de las 24 provincias del país, puede testificar, podemos demostrar con veracidad que ahí no solamente el indígena levantó. En esa manera, si hay heridos, las Fuerzas Armadas, los miembros de Policía Nacional, el decreto, el que firmó decreto, el que causó, provocó esta movilización, debe primero asumir la responsabilidad y en esa condición decir, trabajemos, reunamos, pero alrededor vemos que el presidente de la República da otro discurso, pero su gente de confianza, los ministros que están alrededor, no están diciendo la verdad. Movimiento indígena, ¿dónde más puede poner? Desde la historia, por ejemplo, podemos hablar que el movimiento indígena del país, en la defensa de soberanía nacional, tanto 41, 81, 95,
ha demostrado, puesto sangre y vida. Eso es amar el Ecuador, eso es buscar la unidad en el país. Y en esa condición queremos nosotros decir al gobierno, nosotros no estamos haciendo propuestas exclusivas de odio, queremos construir, cumplir lo que dice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Ecuador es un Estado plurinacional, la sociedad intercultural, participativa e incluyente. Las políticas que tome el gobierno tiene que ser previamente discutido en ese sentido. Los derechos nuestros están consagrados en tratados internacionales como Convenio 169, Declaración de Naciones Unidas. El Ecuador no puede seguir firmando tratados, acuerdos, convenios internacionales si no tiene condición y capacidad de cumplirlas. Pero somos buenos para hacer leyes, pero somos casi difíciles de cumplir la ley. Yo le repito la pregunta, señor Pandam, en ese sentido, porque por un lado ustedes buscan que el gobierno asuma una responsabilidad, ustedes hablan en este comunicado de la CONAIE específicamente. Dicen que el gobierno asume la responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, demandan la liberación de sus compañeros detenidos procesados y dicen que iniciarán acciones legales contra el Estado en organismos nacionales e internacionales. Pero eso es verlos desde un sentido, desde el punto de vista de ustedes. Pero del otro lado, ellos también dicen, ¿y cuándo ustedes van a asumir la responsabilidad de todo lo que yo le acabé de mencionar? Eso ocurrió durante los 11 días de jornadas, durante las manifestaciones que realizó el movimiento indígena. ¿Quién responde entonces también por eso? Para decir quién responde, sí, tenemos que evaluar quiénes actuaron, cómo actuaron. A lo menos yo no puedo atacar a usted o cualquier persona desarmado y yo mandar con las personas armadas. Y además las Fuerzas Armadas saben cómo hemos cooperado las nacionalidades y pueblos indígenas, toda la historia. En ese sentido, culpar, mandar un grupo armado como es Fuerzas Armadas, Policía Nacional, atacar y provocar, incitar o agitar desde el Estado y luego decir que los culpables son ellos, lavar las manos. Si pero hay que hubo asumir un secuestro responsabilidad. de uniformados, señor Pandam. Hubo un secuestro de alrededor de 54, cerca de 60 uniformados. Yo en el Ecuador, yo no quiero decir que haya secuestro, porque cuando hablan términos secuestro, lejos de acercarnos y sembramos esas palabras, secuestro, aquí no hay grupos terroristas, grupos armados paralelos contra Estado, porque cuando hablamos secuestro es un enemigo desconocido. Movimiento indígena no es grupo armado paralelo contra Estado. Estado ha reconocido jurídicamente la vida jurídica del país, la CONAIE, la CONFEDER, toda la estructura de las 11 nacionalidades en la Amazonía, de total 14 naciones, 18 pueblos tienen reconocimiento jurídica. Públicamente nuestras luchas son públicas y nuestros derechos de reclamo está consagrado en la Constitución, tratados internacionales. Por lo tanto, no podemos aceptar, yo como presidente del Parlamento, aceptar ese término secuestro. ¿Cómo lo calificarían ustedes, señor Pandam? Cuando hay enfrentamiento, lo que se hace es, para que ambas partes no puedan graves afectaciones o más muertos, lo que hacemos es detenemos o cogemos, tomamos en pueblo, en acción, toma. En esa manera se dialoga, se establece. Pero hubo agresión física también a estos uniformados. Ellos ahora cuentan lo que vivieron y hablan de golpes, de cómo hubo vejación verbal y física, repito. Entonces, ¿quién responde por eso? No solamente fue una retención de mantenerlos ahí para de ahí dar paso a un diálogo. Ahí hubo una agresión física de por medio. Si dicen eso las elementos de Fuerzas Armadas, si nosotros, ¿qué dirían nuestros compañeros? Tenemos asesinados, si queremos decir, si utilizan ese secuestro. Yo puedo decir asesinato, violación, atropello de derechos humanos. Quienes escribieron la ley, quienes están civilizados, quienes dicen que conocen la administración de justicia, actúan peor que los que no conocen, no nos pueden decir que nosotros agredimos. ¿Qué podríamos decir entonces? ¿Cómo mataron? Abrazando, besando, mataron los que asesinaron, a los que están presos maltratados. Yo no puedo decir sin haber probado que fueron maltratados físicamente, torturados. Entonces, creo que aquí no hay que utilizar más palabras que agreda, empeore, más heridas en el país. Ecuador necesita unidad, la paz verdadera. Estado no tiene que seguir utilizando eso, ninguna sociedad. Y los hechos, si están hechos, hay que sentar, curar las heridas. No podemos más dividir, más poner palabras que agreda, no solamente físicamente. En ese sentido pido al país que tomemos la conciencia, retomemos una vez que está establecido el diálogo, hagamos esfuerzo todos los ecuatorianos y ecuatorianas para establecer verdaderamente la paz en este país. Ahora, usted aquí ha sido muy explícito en eso, en querer la paz y en dar paso a ese diálogo, ¿no? Pero, por otro lado, como yo le decía al inicio de esa entrevista,
hacen una publicación donde adoptan nuevas resoluciones, se mantienen firmes en algunas, como esto de iniciar acciones, de que se libere a las personas de los movimientos indígenas procesados. Nuevamente piden la renuncia de los dos ministros de Estado, el ministro de Gobierno y el ministro de Defensa, y agregan otras cosas, ¿no? Ustedes hablan de ahora convocar un parlamento o una asamblea para elaborar una propuesta, pero eso de ahí no es sentarse a adoptar una propuesta sobre algo que quizás ya está en marcha. Ahorita fue entregado a la asamblea incluso un proyecto de ley de crecimiento económico y ustedes hablan o se refieren a eso como un paquetazo, que lo que quieren es proponer un proyecto paralelo para evitar un paquetazo al pueblo. Eso de ahí no los aleja más bien y no los distancia de lograr este objetivo que debe ser la paz. Yo pienso que ninguna propuesta que no sea una guerra, declarar una guerra entre ecuatorianos, no afecta nada. Cualquier sociedad, persona natural, jurídica, tiene derecho de presentar en un diálogo. No, ninguna ley puede ser escrita en piedra. Todo debe ser flexible, todo se puede cambiar en el camino. Solo la muerte es imposible. Tenemos leyes que cumplimos, otros no cumplimos. En ese sentido, Coney tiene razón. No solamente queremos ser que el movimiento indígena. Ecuador no es solamente movimiento indígena. Si queremos cambio estructural del país, este Parlamento Popular, Parlamento Indígena Popular, construir, es decir, convocar a los agricultores, a los artesanos, arroceros, todos los sectores sociales del país, a la iglesia, a los que creen Dios, a los que no creen, hay que juntarlos, porque Ecuador no puede seguir. Pero ¿por qué hacerlo más fronteras? En dos sentidos o en dos vías paralelas? Y lo digo así porque el gobierno ha dicho que ellos se han reunido ya con 70 organizaciones. Entonces, y organizaciones evidentemente como las que usted menciona, no solamente enfocadas en un grupo social. Y por otro lado, ahora ustedes abren esa propuesta de también acoger esas organizaciones. ¿Por qué hacerlo en dos sentidos y no sentarse todos en una sola mesa al mismo tiempo? Ninguna acción, ninguna reunión, ningún trabajo es paralelo. Si el gobierno llama a cada uno puertas cerradas allá en Palacio Presidencial bajo llave, con seguridad, si nosotros no estamos ahí, no podemos decir que eso no sirve. El gobierno sí consigue ese camino. Aquí hay dos cosas. Lo que Estado prepara como Estado, como gobierno, y lo que prepara el movimiento indígena con todos los sectores sociales del país, con perspectiva, con el ánimo de que ese Estado es plurinacional. No puede seguir siendo Ecuador exclusivamente para los quienes creen que tener más plata, más bancos, más empresas, ellos tienen que decidir solos. Sino nosotros consideramos un Ecuador donde todos podamos sentar. Si no hay consenso, podemos acordar en los ejes importantes de desarrollo del país. Eso es amar a Ecuador. No, aquí no podemos mezclar en un solo costal, decir, todos pueden, hasta en el hogar hay problemas. No sé quién de nosotros puede alzar la mano que ahí viven feliz, paz, ahí de alguna manera. En ese sentido, estamos tratando un Ecuador diverso de 17 millones. Ahí puede haber 2, 3, 4 propuestas. Cuando más hay proyectos o propuestas diversas, puede ser un Ecuador, puede encontrar una salida verdaderamente de construir un paz. No, aquí no hay dos posiciones paralelas. Hay línea ya decidida de avanzar con el diálogo. Hay actores que, como mediadores, como Naciones Unidas, la Iglesia. Entonces, ¿dónde más podemos acudir? Entonces, en ese sentido, tanto el Estado, tanto las nacionalidades indígenas, si creen que sus derechos son afectados, por eso tendrá que llevar caminos. Si sienten que pueden demostrar, acudirán a las leyes, los tribunales ecuatorianos o internacionales que sabrán demostrar con veracidad. Desde el gobierno también han anunciado que se realizarán investigaciones, ¿no? Que todo esto tiene que ser investigado, todo lo que resultó de esos 11 días de protestas y que tendrán que asumirse las responsabilidades desde todos los actores que estuvieron indirecto o directamente participando ahí. Pero más allá de eso, ¿qué tan sencillo puede ya después tener o llegar a un solo acuerdo cuando dentro de los movimientos indígenas hay diferentes propuestas? Hay algunas organizaciones que están a favor de que se focalice el subsidio a la gasolina extra, por ejemplo, y que se mantenga el subsidio para el diésel. Hay posturas ahí contrapuestas. Entre ustedes no está resultando quizás tan sencillo incluso ejecutar una sola propuesta. Entonces, ¿cómo se avanza en ese sentido? Nosotros no nos cerramos las fronteras, ponemos candado para decir que no hay solución. Cuando más propuestas hay, cuando cualquier sector propone, para nosotros nos permite mirar cuál es el camino que el Ecuador debe escoger. Por lo tanto, si otros están de acuerdo a subsidios,
En cambio, nosotros decimos no queremos regalos, cuando hablamos de subsidio, focalización o racionalización, esas palabras que a veces lejos de hacer entender al país, confunde. Pero nosotros no estamos diciendo que nos regale porque somos pobres. Nosotros no sentimos pobres. Ecuador es económicamente, culturalmente, en todo sentido es rico, mejor que Israel. Israel es un menos pequeño que Ecuador, pero que potencialmente todo el mundo tiene miedo de hablar de Israel. En ese sentido, Ecuador, con petróleo, con minería, con agua, con oxígeno, biodiversidad, todo lo que tenemos en Ecuador, no podemos hablar que cuidado eso. Nosotros no queremos bonos de 50, 100 dólares que nos den, como están dando a los venezolanos con tarjeta para que vayan al supermercado, sino nosotros queremos que Estado defina fondo de garantía para créditos, para exportar o importar maquinarias, insumos, tecnología, capacitación, acceso a crédito a los agricultores, a los arroceros, a los que siembran papas. Pero eso de ahí ya lo ha ido anunciando el gobierno. Nosotros queremos, pero eso no queremos que solamente nos anuncien. Estimados al país, quiero decir, no solamente queremos anunciar para que apacigüen y no pasa nada. Tiene que demostrar con veracidad, con hechos. Tiene que mostrar cuánto hay. A ver, yo puedo decir, Ecuador cerca de 200 años. Quiero decir, a un shuar, si quieren investigar un shuar, ¿cuánto un shuar tiene de las naciones? 1 millón, crédito de $1 millón, 2 millones, 10, 20, 100 millones. Quieren demostrar. No queremos un bono de $5.000 que ni siquiera alcanza, según situaciones geográficas, eso ni siquiera alcanzar para poner en mercado, para comercio, para tecnología, para maquinarias, no alcanza si nos dan bonos de $5.000. Entonces, Estado no solamente tiene que anunciar, aplicar verdaderamente. Ecuador tiene mucha esperanza y nosotros soñamos, aunque el gobierno diga que no hay salida, nosotros las nacionalidades soñamos que es posible construir un Ecuador. Se me acaba el tiempo, señor Pandán, para la entrevista y quiero finalizar con esta pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a prosperar este diálogo si es que el gobierno no cede a los que ustedes están pidiendo, a esos planteamientos que han hecho incluso ayer de la CONAIE y que ya los he mencionado a lo largo de esta entrevista? Mira, nosotros no sentimos que eso es nuevo, no nos sorprende. ¿Pero corre el riesgo de haberse entroncado este diálogo o no? No corre riesgo. Somos ecuatorianos, permaneceremos acá. Estamos cerca de 200 años, seguiremos otros 500 años, así nos hayan matado, hayan invadido, hayan entregado nuestros territorios transnacionales, mineras, petroleras. No nos vamos a desaparecer, no nos vamos a arrepentir ser ecuatorianos. Pero seguirá siendo la vía del diálogo para llegar a un acuerdo. Seguiremos luchando, seguiremos haciendo propuestas, seguiremos haciendo, uniremos pueblos, levantaremos pueblos, trataremos hacer unidad nacional con los que quieren luchar, cambiar Ecuador en ese sentido para nosotros. Si el gobierno no nos da respuesta, no nos arrepentimos. Conseguiremos, si mañana tenemos que todos los ecuatorianos elegir un buen presidente que escuche al pueblo, que ame al pueblo, defiende el Ecuador, no esté intereses Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Pero considerando lo que quiere la mayoría de los ecuatorianos. Ecuatorianos, mayoría. Si consultamos mayoría, tomará decisión quién quiere ser presidente próximas elecciones y aquí 50, 100 años. Nosotros no pensamos mañana. En ese sentido, quiero decir, agradecerlo. Nosotros no somos grupos armados que han querido confundir a los dirigentes. Nosotros hemos demostrado que con la vida, con la sangre, hemos puesto por esta patria. Pero los gobiernos son los que han entregado este país a los intereses geopolíticos transnacionales, pero a pesar de eso lucharemos firmemente, quiero afirmar, junto a la CONAIE y las estructuras, las nacionalidades, no vamos a desanimarnos. Aunque el gobierno niegue, seguiremos construyendo propuestas, seguiremos uniendo fuerzas. Lo importante llamamos es que hay a los medios de comunicación, a la iglesia, a todos los sectores que en este país quieren trabajar, vivir en paz. Aquí lo importante es que hay esa puerta al diálogo y que en ambos lados es lo que mencionan, querer mantener ese diálogo. Habrá que ir buscando esas coincidencias. Quiero agradecerles su presencia esta mañana aquí. No queremos arrepentir. Si en las guerras que hemos vivido han matado, ¿quién ha dicho nada? En ese sentido, hoy abrimos el camino. La paz es lo que nazca de nuestro corazón. Y si queremos amar el país, tenemos que cambiar nosotros. Y creo que las palabras también, cuando referimos temas, hay que cambiarlo, porque las palabras son más retales que armas que disparan. En ese sentido, quiero convocar a todos, agradecer, llamar, de verdad, que unamos sin poner fronteras. La Amazonía es un aparte, costa desapareciera. Ese discurso no nos beneficia. Lo que queremos, yo creo que todos los ecuatorianos, es un país de paz y de estabilidad, un país unido en eso, en tener paz, estabilidad, en poder producir de la mejor manera. Siempre el diálogo va a ser la mejor herramienta y la mejor vía para lograr eso. Quiero agradecerle su presencia esta mañana.